Nome que presiento y que conozco, corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. Sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero, cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero. Nunca te enamores, si hay luna, cuento menguante. Bañada pol río Andallón, na parroquia escobera de Tresmonte, atópase el lugar de Agüera. Neste pueblo, al sur del Pico, la Atalaya, siempre se vivió del ganado y lo que daba la tierra, hasta que en los años 60 llegó la industria vilés. De antiguo hubo una fundición de fierro que construyó un enclave aparte llamado La Ferrería, que más tarde se integró en Agüera. Pero y el agua, aquí, como indica el so nome del concello que lo acuelle, Les Regueres, la gran protagonista. Les Riegues surten a un viejo molín y la fontona del centro del pueblo. Un manantial que, además de ser lugar de xunta de xuegos de los neños de entós, escuende un trágico suceso que ainda non olvidaron los vecinos. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. Estamos escuchando paxarinos y un reguero. Estamos además en uno de los concellos con más aguas subterráneas y que no lo son de toda Asturias, el concello de Les Regueres. Y concretamente vamos a conocer el pueblo de Agüera. ¿Qué tal, Belén? Bien, Sonia. Mermura, mermuradora de mermura, que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y es verdad lo que digo? ¿Que estáis rodeados de regueros, de regatos, de ríos? Sí, sí, rodeadísimos, vaya. ¿Este cuál es? Este y el río Andallón. El Andallón. Sí, que nace en Villayo. Este y el que recorre todo. Hay otro en Soto que nace en Cogollo, pero este es el único que hay por esta zona. Claro, y también habrá, pues eso, lo que te decíamos, aguas No, fuentes muchísimas, hay muchas fuentes en toda la zona. Bueno, Agüera, de Les Agüera, Regueres. sí. ¿En qué parte del mapa estamos? La Reguera está justo en el centro, tenemos a Oviedo detrás, Llanera allí, enfrente está Illas y Candamo y Grao. Y nosotros estamos justo en el centro. ¿De aquí a Grao, para ubicarnos? 15 minutos. ¿Y de aquí a lo primero que Un tocáis poco de más. Grao, qué es? Bueno, si vas por San Claudio, estás a 20 minutos de Oviedo. Cerquina. ¿A Llanera otro tanto? No, Llanera estás al lado. ¿De la parroquia cuál es? Trasmonte. ¿Y cuántos pueblos tiene la parroquia? A ver, Agüera, Premió, Cogollo, Landrio, Granda y Les Cruces. ¿De qué vivió el pueblo? Bueno, del pueblo la mayor parte vivían de la ganadería y también de agricultura, porque bueno, hacían mercados para ir a vender a Grao, a Oviedo, cogían les cereces Pero bueno, enseguida, sobre los años 60 yo creo, aunque aquí hubo canteres aquí en Agüera, hubo una aquí cerca de la Ferrería y otra donde Atán. Pero después, cuando se cerraron, empezaron a trabajar, la mayor parte de la gente de aquí fueron para Alsidesa. En tiempos este pueblo, bueno, a los de Les Regueres llamen vos escoberos, Sí. pero y este pueblo hiciéronse. Escobes, Sí, claro que sí. Había mucha argaña y mucha eso, entonces bueno, como los medios eran pocos, pues la gente tenía que autoabastecerse ellos. Claro. Y hacían ellos los escobes. Claro, claro. Yo en mi casa iban a coger 4 argañas y ala, hacían la escoba para barrer y venga. Otra cosa importante, que eso ya calculo yo que con los recuerdos serán más tristes, fue la guerra. Aquí Sí, la guerra fue no se tremenda. quieren acordar de la guerra, la verdad. Todos perdieron a alguien, entonces bueno. Porque aquí era uno de los sitios... Sí, estábamos en el medio. Aquí, para el Monte Otero, que está justo detrás de donde estamos nosotros, estaban los nacionales. Y para esa parte de ahí, que es donde están, ahí justo enfrente hay un nido. Y hay otro encima de donde mi casa, otro allá arriba, estaban en sitios puestos estratégicos, claro.
Estamos hablando de nidos de ametralladora. Sí, que bueno, era o casamata. O de que casamata. la gente tuvo que marchar de aquí, todo el mundo, porque claro, estabas en el medio de... Y después, bueno, y la vuelta fastidiada, porque cuando vuelves no hay nada, Claro. y empezar de cero. Contáronme que incluso todavía se topaba en munición. Sí, eso en el Monte de Otero, cuando quemó, que era yo, no sé, tendría 10 años o así, estallaban las bombas Madre mía. como si estuviéramos en guerra otra vez. Bueno, en el molín de mi casa había un proyectil, Ahí había, ¿eh? sí, que guardaronlo porque lo encontraron en el monte y metieronlo en el molín, porque los críos, ya sabes, Ya. con la historia de... aquí que os van a contar después. ¿Qué pasó? ¿Qué Que historia se hay? murieron en unos críos, 4 críos, Uf, ahí, por jugar con un proyectil de esos. claro. Arrancamos, Vale. Echamos a andar. Echamos a ver si a me andar. enseñan a hacer una escoba. Uy, pues venga. Si yo tuviera una escoba... si caigo, agárrame a ti, ¿eh? Sí, sí, Tira, venga. tira, tira, que yo voy detrás. ¿Cuántos barrios hay en Agüera? Bueno, barrio, lo que es barrio es esto, del Carcabón. Aquí llego a ver 4 cases. ¿4 casas? 4 cases, sí. ¿Qué sería esta? Caltano, esta de aquí de atrás que es Canselmo, Calín, y por la parte de atrás de la de Canselmo hay ruines de una que se llamaba Pinín de Matís. Con lo cual, en este cogollín de arriba, ¿cuánta gente llegó a ver? Hablaban de incluso 30 personas. Mi padre conoció cuando vivía él aquí sobre 30 o más. Porque bueno, en cada casa antes no había como ahora 2, 3, había 8 o 10. Lo otro son ya casa por casa, Sí, no es descases. zona de decir, o bueno, hay una que dicen que Los Piñeos, que hay 2 cases. Y bueno, de las que no se ve en la panorámica, faltan 3, que la de Cal Rojo, que está justo detrás de ese monte que se ve, la de Capangracio y la de Curuxeo. Y después está también la Ferrería, que esa nos queda un poco más lejos, en esa dirección. Estoy mirando frente por frente el Pico de Santenes. Sí, el Gurfulí, sí. Claro, que y el bufarán en realidad, el Gurfolí y otro. Sí, sí, eso dicen, Eso sí. dicen, Y ¿no? todos Que- decimos que llega el Gurfulí, Sí, sí. pero hoy es verdad que estamos mal, sí. Y aquella y en mi casa, Camarcelo, Camarcelo que no se veía desde donde estábamos antes. y que perro, mira, perro o perra. Aquello y perra. Perra. Y de- Entre los muchos que hay, y perra. Sí, bueno, ya me contarás. Pues mira, Sonia, este prado es importante. Aquí hubo una capilla que se llamaba San Vicente y fue ya antes de la guerra, ya desapareció. ¿Y dónde estaba la capilla? ¿Sabías? Dicen que estaba como hacia allá, más allá de esa mata que ves de maleza. Sí. ¿Y queda algo de ella? No, porque bueno, las imágenes fueron guardadas por los vecinos de los, no sé, había una en Catomás, San Vicente creo que estaba en Catomás. Y lo sí, como anécdota puedo decirte que la puerta de la capilla tuvo aquí en mi casa. Guardada. Guardada, no puesta, porque cuando vinieron vinieron después de la guerra no había nada. Claro, Entonces, porque- bueno, ya estaba todo en ruinas y la puerta trajeronla para aquí. Claro que... Era una puerta de cuartarón, toda con dibujos, muy guapa. Entonces, el Prado de San Vicente. El Prado de San Vicente. ¿Y hace fiesta aquí algo? Hubo mercado, pero bueno, eso ya hablote de... ¿Mercado o feria? o feria. Feria, más de bien ganado. feria de ganado. Y está ahí a la entrada a tu casa. Exacto, estoy en Camarcelo. Cuidado. Entramos a Camarcelo por el Prado de San Vicente. Madre mía, cuánta gente guapo aquí. Sí, estos son todos muy curiosos, muchos. ¿Dónde va? A ver, ¿a quién tenemos aquí? A ver, aquí tenemos a mi familia. Venga. Mi madre,
que se llama... Carmina. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Hola, Carmina. Manolo, mi marido. ¿Qué tal? Aquí, el esposo. Él ha llegado. Él ha llegado. Y no me digas que estos Y dos este fenol son fíos tuyos. son fíos míos, sí, y aquel y Jan. Carmina, estaba contándome ahora la tu nena, Belén, que en el Prau de San Vicente estaba la capilla y que en tiempos cayó entera, bueno, con la guerra fue, ¿no? ¿Marchasteis de aquí cuando la guerra? Sí, yo, claro, marcharon, que yo no... ¿Quién marchó? Marchó mi madre, que todavía estaba soltera, y mi abuelo. ¿Cuánto tiempo echaron la familia? No lo sé, bueno, tuvieron lo menos, no sé, más de un año. Cuando vinieron, dicen, bueno, fíjate que nos llevaron las puertas de arriba para quemar, para allá un nido que tenemos ahí arriba. De ametralladora. Acuérdame yo que no teníamos fuertes. Madre mía. ¿Qué pasó? Allá round. ¿Tú dónde te casaste? ¿Eh? ¿Dónde casaste? ¿Y dónde me casé? Aquella Casa Blanca. Ahí, ¿eh? ¿Y la boda? ¿Eh? ¿Dónde celebraste la boda? En la gruta. Ah, mira. ¿Y tú para dónde casaste? Yo en Parades. En Parades. En Parades, sí. Así que viniste para aquí. Vine para acá, sí. Bueno, encantado de la vida. Bueno, claro. ¿A dónde Había me una llevas? moza con chispa aquí, yo traía chispa y mira tú. ¿Cómo y eso de la chispa? Es que yo soy chispa, yo soy ¿Y electricista. electricista? Y ella tenía un poco de chispa y mira, aquí la cosa ¿Y cómo vos conocisteis? con chispa. Vine... No, ya nos conocíamos de antes, por las romerías y por las fiestas que había aquí. Pero bueno, vine un día aquí a instalar y hoy engañóme del todo. ¿Instalaste tú? No, instalé, exacto. Sí, sí. Hay alguien que está corteseando por ahí, ¿qué me haga? ¿Qué pasa si gato? Estamos en época de celo y es lo malo que Está hay. berrión duku, está ahí proviquinos. ¿Y tú qué? Yo todavía estoy soltero. ¿Soltero? Sí. ¿Y con ganas de...? Sí, claro. De seguir así. De seguir soltero. ¿Qué tal lleváis vivir aquí, estar en el pueblo, criados aquí? Acostumbrados desde pequeños aquí. Y la verdad que no cambio esto por nada. Claro. No, nada. ¿Qué aficiones tenéis? Bueno, aquí tenemos mucho ganado, vaques, ovejas, de todo. Y la caza también. Desde pequeños ya, de antes ya lo traíamos, mi abuelo y eso. Y vas aficionándote ahí. Claro. Porque aquí en la casa, ¿de qué vivisteis? Primero, de los vaques, no había otra cosa. Bueno, tenemos un molín, Acabáramos. un molín de agua, allá abajo. Entonces, claro, maquilábase... Claro, como primero se semaba trigo, maíz, y se maquilaba, y entre los vaques y un poco de maquila se vivía. Hombre, ¿no? Claro. No había otra cosa. Pues a mí prestábame de ir a ver el molín. Pues vamos. Vamos. Marcho con la nena, déjesmela. Sí, déjatela un momento. Bueno, hoy el día entero, échalo conmigo. Venga. Venga. Familia. Tal Beguín. Los perrucos quedaron encantados. Este y el famoso río Andallón, Eso es. que debe ser que anda bastante, ¿eh? Fluye. Fluye. Y este y el bolín vuestro. Sí, el molín de Camarcelo. ¿Qué años tendrá? Uy, todos. Todos, ¿eh? Yo la verdad que no te sé decir, pero muchísimos. Decía tu madre que ella no se acordaba ya de casi moler, pero entonces el último que molió fuerte, ¿o qué fueron los tus abuelos? Sí, hombre, moler sí que se muele, incluso mi madre molía también, pero ya no en plan Maquila. maquila ni nada, sino para casa. Claro.
poco de ¿Cuántos maíz. animales tienes? 2. Para bañarse aquí, banzaínos, los que quieras, ¿no? ¿Conoces unos cuantos? Donde nos bañábamos era más arriba, Más arriba. que hay una presa, sí. Y ahí guardabas el Eso, agua y sí. fresquina. Hombre, eso congelada, fresquina no congelada, aunque fuera en verano. ¿Y este río, pescas sí algo en él? Sí, hay trucha. Sí, ¿eh? Sí, sí. Estoy de cuento, Belén. ¿Cómo Del puede ser sueño. esto tan guapo? Por Dios. El molín de la fontina enredaba con 3 cuerdes, conseguir del agua frío, cuentos, cantares difíciles, que se cantienen por suerte, que se cantienen por suerte. El molín de la fontina, a mano vaso callao, conseguir del agua frío, la bandurria en una esquina, con su abuelo de la mano, con su abuelo de la mano. Luna contra ningún giro. Qué panera más guapa y qué gente más guapa enfrente. Y tú también. ¿Dónde estamos? Estamos en Tenía que haberlo Cayuís. cerrado. No, me no. Mira, no, amiga. Cayuís. ¿Y Es quién es Sonia, Lluís? ¿Ves? Ninguno de los que estamos aquí. Sí. Era mi tatarabuelo ya. Sí. Eso es. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, quiera infierno. Mira lo que adelante sí. Yo soy José Antonio. José Antonio. Eso. ¿Y tú? Yo soy Cheli. Cheli. ¿Y Sí. esta muñeca? Esto es Noa. Hola, Noa. Dile hola. Hola, Noa. Pero- Por pero Dios. habla. Tan roxa ella. Eso, así, Ole, di tú, ole, hola. ole. Entonces era tu tatarabuelo. Sí, érame eso. Lo que pasa es que la casa estaba en la huerta antiguamente y cuando la guerra, bueno, pues se deshizo todo eso. Y empezó mi abuelo a hacerla aquí. Y fue hecha en 3 o 4 veces. Con la guerra tuvieron que Eso, marchar. tuvieron que marchar. Esto quedaría desparramado. Esto quedó todo deshecho ahí en la huerta. Cuando vinieron solo había las paredes y no había nada más, 4 paredes y todo tirado. Entonces decidieron hacerla aquí en una esquina. ¿A qué se dedicó la familia tuya? La familia mía, Vamos a bueno, empezar por Lluís. ¿Qué hacía Lluís? Lluís pues normalmente trabajaba para el conde. Aquí eso era carpintero y bueno, pues se dedicaba a hacer algo de hórreos, hizo alguna casa por ahí, ellos iban a amasar para él y aparte de eso, bueno, pues pagaban un trigo en algo de eso. O sea, y mi abuelo parecido. Y mi padre parecido. Lo que pasa es que mi padre pues ferraba ya para gente, Claro. tenían potro aquí, luego venía mucha gente a la fragua y hacía todo el trabajo ahí en la fragua. Claro. Y hacía ¿Entiendes? Y carros. venía, hacía carros y hacía mucho... Era gente curiosa, ¿entiendes? De los de antes, con lo que tenían. Y bueno, hay herramientas ahí antiguas que yo no sé ni lo que son. Claro. ¿Entiendes? ¿Y tú? ¿Dónde yes? Yo de Santullana. Ah, bueno, cerquina. Muy cerca. Sí, está aquí cerca. Cerquina, cerquina. Sí, sí. ¿Y dedicasteis vos también a hacer pan? Ya... Bueno, Era diferente. ¿En qué trabajasteis? yo trabajé, bueno, empecé en una cantera ayer con un vecino aquí, José Manuel de Atán, y tuve unos años en la cantera ayer, antes de ir en la mili. Y bueno, en el Prica que tuve 2 años y medio también, antes de ir a la mili. Fui a la mili, eché el currículum en el Mamú, que era antiguamente, y luego ya nos cogió el Corte Inglés y eché la vida hasta ahí 2 semanas que me jubilé allí, ¿En dónde estabas? en el departamento de charcutería. Que de jamones sabes un rato, Bueno, ¿eh? un rato, vendí muchos y empaqueté muchos en cestes de Navidad cuando les hacíamos nosotros, ahora van todos a Madrid, pero... O sea, que alguna vez estuvimos por allí y pusístenos la comanda. Igual, fácilmente. ¿Y conserves algo de lo de la fragua de tu Sí, de sí, tu conservo familia? ahí, de hecho estamos restaurando, mi padre hace 30 años que murió y bueno, tengo un hijo pequeño ahora que no quiere tirar nada Pues y ahí quiere restaurarlo todo, ¿Y puede poco a ser? poco. Puede, Ay, sí, claro vamos que sí a puede. enseñar. Venga, Ay, Vamos a qué enseñar lo cosa que más hizo aquí, mona. papá, Estás venga. igualito, igualita. Que vamos, loca Sí, contenta. esto está la mayoría del tiempo con nosotros. Esto está de museo. Está guapísimo. ¿Y es del tu fío el que lo fae? Sí, esto está restaurándolo él poco a poco, le ayudó allí que la mujer y bueno, poco a poco Madre lo van mía. restaurando. Y esto llevaba 30 años ahora mismo sin desuso desde que murió mi padre, que bueno, pues estaba aquí medio abandonado. ¿Entiendes? Y ahora, bueno, pues poco a poco va restaurando. Falta ahí aquí la parte de atrás, lo del tiro, para ponerlo arriba y echarlo a funcionar ahí. Faltanos la base
Y bueno, pues eso, esa herramienta que tenemos por ahí vieja... Está lanzado a que funcione. Está lanzado a que funcione. Ferrar, faen carros, pero también ferraría... Sí, hacía ferraduras de burro y de caballo antiguamente. De vaca no, porque los traía de los vascos. ¿Traían desde el País Vasco? Sí, los callos que llamaban antes. Los que tenían esa cosa... Eso, vale, que lleve como una ferradura, pero que tiene una chapa para forma arriba. por arriba. Y eso facían lo de fuera. Eso traían lo de afuera. De todo lo que hay aquí, ¿qué es lo que más te presta? A ver, ¿qué lle? Va a mirar. ¿Qué lle? ¿Qué te enseñé yo antes? Es ¿El un martillo? martillón. Mira, así. Aquí encima, como te hice yo antes, mira. Mira, dai con huelito, dai. ¿Y esta casa azul tan preciosa? Esta casa y Cacelín. Cacelín. Y tenemos por aquí ¿A los quién de tenemos Cacelín. aquí? Mira quién Hola. tenemos aquí. Muy buenas. Hola, hola. ¿A quién tenemos aquí? Pues está Vivi, que ella es la madre de Elena y de Valiente, y Tania, que es la hija de Valiente. Memura, memuradora de memura, que saques timetis, quiera infierno. Mira lo que adelante sí. Tienes 2 nenos y una nieta aquí contigo. Sí. Conmigo está una hija esta. Claro. Sí. Vivi, ¿de dónde viene ese nombre? De Bilbao, porque ella era mi madrina, que vivía en Bonelles, y llamóme Eduvigis y quedó con la Eduvigis. Y Eduvigis, como no era muy tal, pues quedó Vivi. Sacarme pocos nombres, ¿eh? Bueno, yo tengo una en la familia, una Eduviges. Mira tú qué cosas. Que no le iba a contar a mí que iba a topar una yo aquí en Agüera. Otra también en Agüera. Escucha una cosa. Hay muchos años ya. Acabo de ver aquí al pasar que tenéis un cartel de teléfono. ¿Esto qué fue? ¿Va en tiempos o qué? Fue el primer teléfono que hubo en pueblo Que no lo de uso había. público. Aquí en Arregueres no lo había. Bueno, Empezaron los ayuntamientos. Había que ir a Les Cruces, ya donde eso, y después pusieronlo para aquí. Y cuando te llegaron a ti a casa y comentaron, tienes que poner aquí el teléfono. Tú, claro, de repente a cualquier hora tenías... Pues venía la gente, yo qué sé, de noche, no Estaba sé si dentro de casa, vendría algo, eso no me acuerdo en el portal dentro de casa. Colocárontelo en el portal y allí tenías para contar los pasos. Sí, sí. ¿Y davante algo para ti? ¿Quedaba algo para ti? Sí, sí, quedaba, sí. O sea, no era solo abrir la puerta. Bueno, y luego de todo lo que te enterabas. Sí, también. De lo bueno y de lo Bueno, a veces sí, otras veces no. Había que ir... No sabía yo nada. Escucha, era mejor no saber, ¿eh? Era mejor no saber a saber de más. ¿De qué vivisteis en esta casa? Pues cuando yo vine para aquí, había 3, 4 vaquines y no sé de qué se vivía, de esas 3 vaques o 4, y mi marido andaba, si había algo trabajo por ahí, ganaba algo. A jornal. Y después hasta que pasó... A la tellera. Yo tuve 4 hijos, y la última, y era cuando él tenía seguro, que empezó una sidesa. No, pero primero no había seguro. Primero... Y si te ponéis mala, tenéis que pagar. Que cambió el mundo, ¿no? Cuando marchó para la empresa ya era diferente. Sí, hombre, claro, ¿qué va hoy? Pero valía. tú tuviste que ocuparte del ganado, fuiste la que pagaste la agraria y la que te tocó a ti. Sí, bastante trabajé. Sí, ¿eh? ¿Y chigre? ¿Hubo en este pueblo chigre? Ay, nunca lo hubo Nunca, aquí, ¿eh? nunca. ¿El hombre mío? ¿Ibais para allá? Sí, hoy siempre. ¿Y a dónde ibais al baile? Y mira, y no había, cuando yo me iba aquí no había radio. Y la televisión todavía no la había.
Y después nosotros, como no podíamos mucho comprar, pues íbamos a casa de los vecinos A ver la tele. Qué guapo. ¿Al baile dónde ibais? Al baile, a Les Cruces y ¿dónde era? En Santullano, para allá. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿La Campina o algo? El escampe, sí. Sí. Y en Arroz había también. Y tenías otro. Arroz. Sí, ¿eh? ¿A ti tocó tirar al baile también No, para esa no, zona? no. Ya nada, ya es de otra Yo ya generación. iba para la capital. ¿Ah? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí, Vivi? Pues todo. Sí, que hay una gotera. Yo como vivía en Monelles, tenía allí unas hermanas en Posada, de Llanera, y decían, madre Vivi, ¿cómo podréis venir para aquí? Y yo estoy muy a gusto. Y ahí sigues feliz y a gusto. Para ellos, ver este pueblo aquí, claro, ahora está todo muy guapo, pero cuando yo vine para aquí no había nada. Había una calella. ¿Que cambió el mundo, Vivi? Sí, sí, con lo de arriba para abajo. Con lo de arriba para abajo. Sí, es verdad. Tremenda. Prestóme mucho, conocete. Encantada, ¿eh? Vosotros, callaínes, no vaya a ser que suba el pan, ¿eh? Caballero, Bueno, prestóme pues, mucho. igualmente. A seguir tan guapa. Murmura cualquier manera. Yo la vi, ella me miraba. Ya nada más una charra llevaba. No la llevaba con vino, que la llevaba con agua. Para regar los claveles que tienes a la ventana. Yo la vi, ella me miró. Ya nada más no llevaba una flor. Ahí viene. Mira, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ya llegaron. Mira, pero bueno, sois todos, pero hasta los perros hacen juego con la pared. Todo. Claro. ¿Cómo oye? Estamos en Cachuaco y está allí Mabel. Hola, Mabel. Hola. Encantada. Igualmente. La hija Neri. Hola. Y el sienro. Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, tierra en infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Este ya tu xenru? Emilio. ¿Y qué tal salió? Bueno. Parece a mí que hay comedia, que bien te presta, ¿eh? Hombre. ¿Y es el único xenro que tienes? Sí. Entonces, como para quejarte. Hombre. Claro, ¿eh? ¿Cuántos fuisteis aquí en casa? Uy, nosotros somos 2 hermanos solo, tengo un hermano más mayor, pero mi padre fueron 10 hermanos. ¿10? 10, O sea, ¿viniste a casar aquí tú? sí. ¿Tú viniste a casar aquí? Sí. ¿De dónde? De Otero. Bueno, Ella ya nació en Otero, que pertenece a Santullano. así que 10 hermanos. me 10 dices. hermanos. Aquí lo que hubo fue mucha emigración, ¿eh? ¿También? Aquí la Sí. familia de Sí, ellos... un hermano de mi padre marchó para Buenos Aires, otro para Canadá. Mi abuelo ya no somos cubanos de milagro, mi abuelo tuviera en Cuba, lo que pasa que vino sin fortuna y sin nada, Se pero casó por poderes. ¿Ah, sí? se casará por poderes mi abuelo y mi abuela, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué cosas? Esos eran los padres de tu padre. De mi padre, sí. De mi Y- padre. Mi y- padre, o sea, mi abuelo era el que era de esta casa. Claro. Y tienes que contar lo de la Fontona, lo de... Bueno, pues lo de la Fontona, venían de la escuela, yo lo que siempre oí contar en casa y que venían de la escuela enredando, los rapacinos, y al llegar encontraron un proyectil, fue cuando estalló y murieran 4 del pueblo y... Nenos, ¿eh? Sí. Madre mía. Claro que aquí ponete a garabatar la huerta, cuidado, ¿no? Esto era Habrá. zona de... Vamos, aquí la Claro, guerra fue zona de combate, el Monte Otero. Bueno, aquí se mataron familias, o sea, hermanos, unos de un lado y otros de otro. El pueblo debió quedar vacío durante la Sí, guerra, quedó porque vacío. o sea, sí, esta yo, casa... los de esta casa marcharon para Villalegre. Mi abuelo dedicóse a... Bueno, era albañil, hacía chollos, cholleaban por ahí. Fue madreñero. Mi padre también andaba antes de... Mi padre entró en Esidesa el año que yo nací, en el 61. Pero también cholleaba por ahí de albañil y tal. Y supongo que sería Las ir manitas. arreglando para la cantidad de fíos que tenía, que iba a Claro. hacer. Y un pueblo de curiosos. ¿A qué se dedica el xenruf? Y es curioso también. No, yo arréglome, ¿eh? Yo fui profesor. ¿Ves?
¿De Soy qué? profesor de formación profesional. Entonces sí, ya apañado. Ya apañado. Fuiste, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que ya... Me jubilé en abril, va a hacer un año, y bueno, oye, después de 40 años... ¿Y ahora no cholleas por aquí o no fais arreglos? Bueno, se hace algo, todo lo que... Hace cosas de madera muy guapas, se ya ayuda veréis. un poco. Sí. Sí, ¿eh? Sí, un compañero me metió en... hizo un torno allí de madera y dice, prueba que yo te doy clases, y empecé, y tengo un tornín pequeño, hago cocinas pequeñas. La madera que va para el torno, ¿cuál ye? Tiene que ser... Todo, bueno, hay un dicho que dice que la que tiene resina para la cocina. Entonces, pino y todas estas que llevan resina Para la no cocina. valen. Entonces, bueno, se usan castaños, roble, boj claro. sobremanera. Y seco. Y claro, todo lo que hagas en verde con el tiempo retuerce, curva y raja. Lo que tiene resina para la cocina Y lo demás verde pa'l tampoco. torno. Al final valimos les madurines. ¿Daste Hombre, cuenta? va, Hombre, va. bueno. Lo verde retuerce. Qué cosas. Bueno, y ahora vamos a ver la fuente. Vamos. Vamos a ver, Vamos ¿vienes a con la nosotros fuente. a ver la fuente? Vamos. Venga, Bueno, pues vamos para allá. yo quedo aquí. Quedas tú con el xerro, que se porte bien, ¿eh? Sí, cuidado. Si no, a ver, eso. Encantada. hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Para qué? ¿Para ir para arriba? Sí, para arriba, para arriba. Vamos a ver la fuente. Por ahí para arriba. Esto es la Fontona y aquí fue donde ocurrió la desgracia, sí. Los rapacinos venían de la escuela. ¿La escuela dónde está? En Trasmonte. Queda del otro lado. No, se subía por aquí por el Piñeo. Por aquí, ¿eh? Sí, esto llaman el Piñeo y esto estaba limpio cuando íbamos a la escuela y subíamos por ahí porque atajábamos, claro. Claro. Si no teníamos que rodear todo así. Y bueno, venían de la escuela, un montón de rapacinos, bueno, los que había de la época, claro. Y encontraron un proyectil de la que venían y venían enredando con él, por lo visto, todo el camino. Por lo que cuentan, y al llegar aquí, pues los más grandes a los pequeños echáronlos para casa. Bueno, como siempre, Sí. los pequeños para casa. Y mi padre, que era de los pequeños, libró de aquello porque lo mandaron para casa. ¿Y dónde fue donde explotó? Hombre, exactamente no se sabe. Cuando arreglaron aquí, mi padre contaba que una de las columnas de la fuente, como que a lo mejor de la explosión o algo hubiera... Quedado raja. Sí, pero por aquí, en este entorno tuvo que ser. Bueno, y ellos venían de la escuela, Sí, claro, como claro, que no encuentra venían- una patata, porque Claro, venían les enredando con granades, de aquello. verdad, que van a saber nenos. Nada. Muriera uno de Calrojo, que queda para allá arriba. Dos de Calrojo. Madre mía. Uno de mi casa Y el de Calín. Y el de Calín. Y luego, bueno, los demás Y salvaron. uno tiróse a la fuente para salvarse. Un menú, tiróse a la Tiróse fuente. a la fuente, sí. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. ¿Y, Sí. y volvió a la base aquí? Sí, Sí, la verdad que sí. sí, claro, claro. No había muchas opciones. No había, ¿eh? Claro. Pero escúchame una cosa, venid Y pa' sigue acá. a ver, y bebedero del ganado. Claro. Cuando pasaba el ganado, entraba, y siguen. Hay poco ganado, pero, Sí, pero el ganado sí, que sí. hay sigue entrando Pero a beber esto aquí. No, está aquí muy- no, ahí. Aquí. Claro, La esto base es de eso, esto. pero el esclaradero, Claro. aquí, que esto levantó un poco el terreno, ¿eh? Sí, pero Claro, sí, claro, sí, claro. aquí, ¿Y lavaban ahí. úsase algo? Nada. Nada, ahora, hombre, ¿sabes? A veces cuando llega el tiempo de la sidra, para venir a lavar las botellas de sidra. Bueno. Enredando en el tu cuerpo, mujer triste de hoyos claros. Cuido que el sol nunca fuese extranjero nestas maos y que nunca en el almeiz arabia tres tus pasos. Fito en mi cabeza cedo muy tarde para el alma. Anortada trae el vento y las fantasmas traigo a carta. El muro que venda yoncha está llegando. Esto es de cuento. Esto es precioso, Belén. esto es caperoncho. A ver a quién tenemos aquí.
Tenemos a Maruja Hola. y a Yoli, la hija, y el sienro, Manolo. Manolo. Muy bien. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y el nombre de la casa? Casa Peroncho. ¿Y de dónde viene el nombre? El nombre creo que es porque un antepasado de ella... Que era muy guapín. Uno que nació aquí y empezaron piruchín, piruchín. Eso es lo que... Y peronchín. ¡Qué guapo! Y de peroncho. La guerra aquí fue tremenda, ¿eh, Maruja? Según oía yo a mis padres, sí, fue... ¿Tuvieron que marchar también? Sí, de aquí sí. Sí, marcharon de aquí. Avisaron que en 48 horas Es que iba a haber desde aquí, que ese es el Monte Otero, que iba a haber una batalla hasta el Burbolí. Entonces, que esto que estaba todo tomado, que marcháramos. ¿Y para dónde fuisteis? Para Premio, para casa de un familiar. Sí, que tenía allí mi abuelo una sobrina y sí, nos tuvimos allí. Pues estuvimos allí 2 años y pico. ¿Y cuando volvisteis, cómo topasteis todo aquello? ¿Esto? ¿Cómo lo encontramos? Pues mira, dígotelo muy bien. Estaba la casa toda tomada por gente, Había una comandancia aquí. Pues eso, haciendo la comida ahí, comiendo, dormir. ¿Tomaron la casa como...? Tomaron la casa muy guapa, pero dijo mi madre que se veía el tejado, pozos. Agujeros. Sí, lo que usaban, lo que era madera, toda la madera la quitaron para hacer la comida o lo que les pareció. Iban quitando todo lo que había en casa que fuera de madera. Tuvieron que arreglarlo todo, fíjate. ¿Tú ya es de aquí de la zona? No, yo soy del Grande de Salime. Ah, buena tierra. Estaba con mi hija. ¿Y dónde vos Yolanda. topasteis, Yolanda y tú? En Avilés. En Avilés, que estábamos nosotros viviendo en Avilés y ellos también. ¿Porque marchasteis de vivir aquí una temporada? Sí. ¿Y ahora volvéis? Volvió Manolo. ¿Y de qué manera? ¿No Yolanda. viste cómo tienen Al todo prejubilarse, esta recuperación están Pues, haciendo? yo fue cosa de ellos, Belén lo sabe bien. No, está increíble. Además tenéislo todo con canales de agua. El agua es obligatorio porque tenemos las llenas de la fuente más las llenas de las cunetas, de la cuneta, todo desde allá arriba, pues todo viene hasta aquí. Y entonces esto, si no lo tienes bien canalizado, se desborda cuando vienen y estropea todo. Entonces lo que eso lleva trabajo, pero hay que hacerlo, porque si no, es obligatorio. Maruja, esto en tiempo será un vergel. Aquí habría una huerta increíble. Sí, era grande. El regadío era lo que más... Todo eso, todo para arriba. ¿Y debéis algo a vender a algún sitio? Pues iba mi madre a Grau, ella ya era conocida en Grau ya. Sí, ¿eh? Sí, en Grau ya era muy conocida. ¿Cómo se llamaba tu madre? Pacita. ¿Pacita la de Agüera? Sí. Que vino de Parades. Que vino de Parades. Sí. ¿Quieres de la parte de Grau tú? No, pero voy mucho al mercado. Ah, vas al mercado de Grau. Gústame Hay mucho mucho. mercado en Grau, ¿eh? Préstame mucho. A la danza no voy más, tengo los zapatos rotos. A la danza no voy más, que bailen los cochos. A la danza no voy más, no quiero más nochos. A la danza no voy más, que pisen los mozos. Dicen que en la danza tal, los morenos y los rochos. Dicen que en la danza tal, siempre los más tochos. Dicen que en la danza tal, una riestra de ellos. Dicen que en la danza tan menudos felpellos. ¿Dónde estamos tan Bueno, ahora guapo? estamos en Castañeu. Hola. Mira, si tenemos aquí a Mai. Hombre, ¿y a Mai qué cantamos? ¿Una desde el balcón o cómo hacemos? Hombre, si estuviera el coro... Ah, ven para acá, o sea que aquí hay música, ¿eh? Hombre, hay música haz lo que ahí. salgo. Ven. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Mai está en el coro de aquí de las Regueras y los hijos también les encanta, bueno. Los hijos, ¿quién? Los hijos. Dice, tú estás en el coro de los Regueres y los hijos.
No, los hijos en el coro no. No, los hijos no. ¿Los hijos qué? El coro de la Reguera es un coro casi de jubilados prácticamente, pero tiene la gente con ganas, canta, sí, ensayábamos... Canta muy bien. Sí, ¿eh? Muchas gracias. O sea, que sois una familia de músicos. Tus niños también se dedican a la música. No, no, eso es un gen familiar, no sé qué pasa, pero es un gen familiar. Y disfrutáis. Y disfrutamos, sí. No me vas a decir de quién es madre, dígolo yo. Tuve esa fortuna. Dígalo yo, Dilo, porque dilo. claro, yo trabajé con el Tufío, con Alvarito, que aprecia llamamos. mucho, sí. Yo quiero un montón. Álvaro Bárcenas, también Álvaro, a Daniel, sí. músicos como La Copa de un Pino. Sí, toda la vida tuvieron con ese rollo. Estoy un poco enfadada con vosotros. ¿Por qué? Porque Álvaro estudió muy bien siempre. Al poco tiempo dice, quiero aprender a tocar la guitarra de rock con 14 años. Y dije yo, no, porque tienes inglés, tienes francés, tienes la carrera, no da. Dijo él, si me pones un profesor, lo hago todo. Y lo hizo todo. Y menudo guitarrista. Entonces, digo yo, mira, la música está muy bien, a mí me encanta, soy forofa, pero ¿por qué no preparas oposiciones? Las mamás, algo seguro, para comer. Y empezó a preparar, a organizar los temas de oposiciones. Llaman por teléfono. Ahí entramos, que en la TPA necesitan un guitarra, hasta hoy. Ahí entró de banda de los ministros. Hasta hoy, Y transeúntes. Dice el padre, no, dije yo, si lo cogen, está claro que esto de las oposiciones va a ir... May, somos muy viejos ya. No, yo sí. Y yo. Tú no. Y yo. No. Y yo. Ya, ninguno de vosotros. Ya tenemos, aquí la vieja soy yo. May, ya somos historia de la televisión autonómica. Ya tenemos una madre enfadada. Bueno, no, pero hice mucha defensa yo. ¿Quién llega de esta casa? ¿Y es tú? Yo. Sí. Naciste aquí. ¿Y esta casa de qué vivió? Esta casa de la agricultura y de la ganadería. Cuando yo era estudiante, hicieron una primera reforma porque esto... Aquí había una entrada que me acuerdo que era para la cuadra. Yo es que ya... Pero cuando era yo cría, ya hicieron esa cuadra, eso era cuadra y la tenada. O sea, les vaques comían mirando para ahí, para la pared, y echaban ellos de arriba. Y después ya la segunda reforma ya la hice yo cuando la heredé. Entonces hubo un cambio... Pero sigue teniendo la esencia de la Quintana y una maravilla. Hombre, yo quise conservar... Estoy viendo que tienes un tablao flamenco ahí montado delante de la masera. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, esos son... A ver, los hijos son 4. Entonces ya son muy independientes, cada uno ya... ¿Qué pasa? Que quieren hacer un cambio y les sobra algo, pumba. Pa' mamá. El fin de semana viene uno cargado con una bolsa de libros así, una ropa de niños así, otra ropa... Dije yo, estoy muy grande, pero llena, claro. Entonces, es una locura. ¿Esa masera tiene historia, May? Sí, esa masera yo desde que nací la vi aquí, ya nací hace un rato, ¿eh? Lo que pasa que el horno, mira, ahí hay un horno que es donde se cocía el pan y está nuevo. ¿Esa es la casa al forno? La casa al forno. Tiene el horno de panza. Sí. Y esa masera yo la vi, ahora está para jardinería. Pero la masera estaba ahí y yo recuerdo todavía cuando se amasaba el pan. Estaba allí la masera con unas sábanas limpias. Claro. Eso hacías aquí, ¿no, Belén? Sí. Y conservas les piñeres también, veo Sí, allí. Hombre. Y los xugos. Y los xugos, sí. ¿Y el forno todavía te funciona? Me dijeron que sí, yo no lo sé nunca, pero me dijeron... Ay, tienes que prenderlo. No doy abasto. Yo no doy abasto a tanto. Hay que podar los árboles, hay que hacer... Ahora viene el verano y empiezo a poner tiestos y flores y es que es... Pero está por la vida, prendes el forno y arroxaslo bien, fais unes empanadas, una pata cordero... Eso No, la idea no es mala. Pero Claro. ¿sabes qué? Que vengan el Alvarito y los demás y que lo hagan. Que lo hagan. Solo se me ocurre a mí jubilarme y meterme en política. Eso solo se me ocurre a ¿Cómo mí. que te metiste en política? Y concejala. Y es concejala, de aquí de Les Reguerés. Una curranta allí. Claro. Sí, porque yo si no me aburro. Enséñame la masera, anda. Uy, ven para café. Lo que quieras. Madre de Dios, pero esto es una pasada. ¿Viste? ¿Y esta y la masera? De amasar el pan en tiempos difíciles. ¿Y claro, amasarían para, por ejemplo, yo creo que se hacía semanalmente. Sí, para todas las semanas. Y ahí tienes la orla de Álvaro. A ver. Que mira qué caso le hace. Ven acá.
Enséñame la orla de... No quería hacer la orla. Dije, Yo pero tu tampoco, madre, ¿cómo presumo? ¿Cómo presumo de ti? ¿Dónde se puso? Hombre, por Dios, está guapísimo. Oye, para matarlo. Está guapísimo. Y esta de ellos que la tengo guardada. Somos ministros del rock. No nos importa tu dinero. Solo queremos darte amor. Y el rock and roll es lo primero. Somos ministros del rock. No nos importa tu dinero. Solo queremos darte amor. Y el rock and roll es lo primero. ¿Dónde me traes? Pues estamos en un sitio bien guapo, la ferrería. Entonces esto es Casa Ferreros. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver si- Hola. Bueno, espera. Casa Ferreros y un infiltrado. Ah, ¿sí? Aquí hay un músico. Nos conocemos. ¿Qué pinta aquí Mario? Hombre, no, habrá que preguntarlo a él, ¿eh? ¿Estás en casa de mis suegros? ¡Acabáramos! Memura, memuradora de memura, que saques tinetis, tierra infierno. Mira lo que adelante sí. Pianista de la Ópera de pianista de la Oviedo. Ópera de Oviedo, Que sí, no- sí. O sea, llevas unos cuantos. Casi 30 años. Muchos años. 30 años de pianista en la ópera. Probaste a todas las grandes voces. Unos cuantos. Sí, no estuvo. Qué bueno. Sigue ¿Y aquí sin en casa hay estar- algún músico también? Hombre, los dos nietos Sí. que tengo. Los dos nietos. Los de María José, los de Mario, Claro. Y la Sofía. Y la hija, y claro. Y María José también. Claro. Lo de la ferrería. Sí, estoy en la ferrería. ¿Dónde estaba la ferrería? La ferrería, mira, ahí, detrás de ese transformador, en aquella finca de allí, había una fundición de hierro. De esto te hablo, pues habrá 500 o más años. Una fundición de hierro que precisamente en Sidesa sacó escoria de ahí para volver a fundirla otra vez, trae la piedra, verás. Hay una piedra ahí. Mira, esto era la escoria. Esta escoria, claro, en aquellos tiempos pues sería fundida con Leña, ¿sabes Dios con qué? En aquellos ¿entiendes? tiempos. Con habrá- carbón vegetal. Entonces no sacaban el suficiente hierro que saquen hoy. Y entonces ahí volvieron a explotar otra vez. Para Eso. sacar otra vez. Sacaron ahí en lo del vecino la tierra y sacaron la escoria, y en el momento que se acabó la escoria, pues volvieron a llenarlo otra vez. ¿El que es de aquí y es tú? Sí. ¿Y dónde es tú? Yo de Premio. De Premio, bueno, cerquina. Claro, Claro. ¿para qué iba a ir más allá? Yo- El que más daste tú y más lejos te pusiste a cortejar, el de la ópera, el pianista de la ópera. Pero ¿Cómo eso ya- cortejaste tú? Encontrámonos en Oviedo. En Oviedo. Sí, sí. Mira tú. Pues- ¿Y vosotros? Por los bailes, por Por aquí. los bailes. ¿Y éramos vecinos? Claro. Yo conocí la de Rapacina, y ella a mí poco más de un rapacín, poco. Sí, porque no llevábamos más que 2 años, o sea que... Bueno, entonces está bien. Tampoco, ¿eh? ¿Y aquí de qué vivió esta casa? Del campo, Del ganado. del ganado y de... Pues nada, por verano voy a venir. Cuando queráis. Cuando quitemos el foquico. Cuando quieras. ¿Eh? Mejor, A ver, que yo estoy ya metí en negro. Esto... Y escuchamos a los clásicos de un ya o de otro. Afinamos el piano. ¿Afinamos el piano? Afinamos el piano y a ver Genial, qué Mari. pasa. Gracias. Venga, hasta Venga, Hasta luego. hala, hasta Chao. luego.
Hola. Hola. ¿Dónde me traes? Estamos en casa Sergio, en la ferrería. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. O sea que esto también, claro, la ferrería al pie la tenéis de casa. Esto es la ferrería. Esto es del pueblo de Agüera, 2 casas que están como un paraje, que no se comunican. Se comunican andando por ahí, por los prados. Se llega a la casa que se llama en Cayuís, pues se llega en 5 minutos, porque hay lo que llamaban el camino de misa. ¿Sí? Que íbamos por ahí para atajar y no tener que andar, porque aquí no había coches ni nada antiguamente. Atacamos aquí con Sergio y con tal, pero los nombres no me los dijisteis. Yo soy José Ramón. José Ramón. El hijo. Yo soy Sergio. Precisamente. Mira, del Sergio, tú heredes ahí el título familiar. El abuelo era Sergio. Y dedicóse la casa a la labranza. Siempre. Aquí siempre se vivió de la labranza. ¿Y tú heredaste, además del nombre, la afición por la ganadería? Y bueno, la ganadería no. No, ¿eh? No. Yo por la ganadería no. Por estar aquí, eso sí, bueno, sobre todo en verano venimos mucho y bueno, yo tengo hijos y demás y venimos mucho porque les gusta estar aquí. Esa piedra de color rojo es de las canteras de aquí. La entrada, viste que había una cantera y luego... Sí. Demás. Hay otra aquí. Si te fijas, y hay otra para allá. Es igual que la de la cantera, no es una piedra negra, es una piedra rojiza. Y que además es bien parecida a la de Covadonga. Sí, cierto. ¿Ves que son piedras enormes, que son... Sí. Que no son piedrucas pequeñinas, que tienen... Están sin labrar, pero son piedras, porque antiguamente no los debían labrar. ¿Y el techo ese tan guapo? El techo plantó mi padre. Sí. Tendrá más de 70 años, porque igual hay 70 años. No, hay más, tiene más, porque igual tiene 70 años se ha puesto ahí, más lo trajo de un monte, que lo anduvo buscando por ahí, donde él andaba con las labores de labranza, rozando por... Tiene que tener tiempo, porque... Y lo plantó aquí, y bueno, ahí lo conservamos, es una cosa que... Y Cañavera, no, aquí tenéis... Marchó para La Habana 2 tíos míos. Sí. Y uno ya murió allí en La Habana, pero no llegó nunca a venir. Otro sí, este otro marchó para Miami, bueno, vinieron los hijos, hicimos una comida familiar, yo los conocí y tal. Y entonces trajeron los bambús, entonces me regalaron unas plantas. Mira tú cómo ahí, se puso. y esas plantas llevarán 50 años o más ahí. Qué guapo, ahora solo te falta traer uno su panda. La palmera, pero aquí no se da. Muchísimas gracias. Igualmente. Encantada, Sergio. Igualmente. Encantada. Igual. Venga, Venga, hasta luego. chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esta casa. Y tenemos aquí a José. ¿Qué tal, José? Muy bien, aquí estamos. Hija. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Aquí hay que saludarse ahora. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Esta es una casa muy grande y parece de mucho tiempo. Está como está. Ahora estamos, bueno, retocándolo un poquitín. Reformándolo, nunca se reformará nada. No es reforma, es dándole un poco lavado. Y nada, para volver a vivir en ella. ¿Cómo se llama esta casa? Casa Atán. Pero donde procede el nombre de la casa, no lo sé. Porque exactamente hace como 300 años había una casa ahí arriba, que era de unas tejedoras, que llamaban tejedoras aquí, que no sé si era de tejer o sea, trabajaban la lana. Trabajaban y entonces vivían ahí arriba. Y no sé si mis tatarabuelos o ya mis antepasados hubieran vivido ahí arriba también. Que tendrían un telar ahí arriba. Sí. Y había también un calero, ¿no? Sí, hay un calero, precisamente ahí adelante, también a 60 metros. Y estaría quemando horas y horas y horas y horas. Horas y horas, y quemando ahí y luego echando la piedra, que la piedra la sacaban de ahí, que era piedra de caliza. Claro. ¿Y la casa vieja dónde estaba? Pues estaba ahí, a 50 metros de aquí de esta casa, ahí de la parte de allá. ¿Y esa casa vieja de cuánto?
El tiempo de aquella pues estaría construida en 1700, 1700 y algo. Que aquí lleva la familia sentada desde siempre. Sí, sí, en 1700. Es que la verdad es que hay unas hijuelas que eran de 1600 y 1500 y pico. Hay papeles ahí que eran en castellano antiguo, que no entendía ni Dios. Pero por lo menos la fecha sí lo entendía. Y la panera ya era de la casa La panera vieja. estaba delante de la casa vieja. Y ya luego con el tiempo, en los 60 fue cuando tú hiciste En el 60, no, mis padres. tus padres. ¿La casa de qué vivisteis? ¿De la ganadería? Mis padres, sí. Mis padres toda la vida de la ganadería. Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, toda la vida de la ganadería. Sí, hay gente que siga con la tradición Sí, y sí. con ganas de Uno quedar. ahora mismo está con la sidra también. Otro está con las vacas, con ovejas y vacas. O sea que bueno, mira. Bueno. ¿Y pomar? ¿Tenéis pomarada también? Bueno, ese está ahí abajo y tiene una pomarada que se hizo allá arriba. Aquí al entrar aquí la veréis, aquí Sí. un poquitín de pomarada, pero hicieron otra ahora allá arriba. Y una que hicieron hace un año. Qué bueno. ¿Dónde tienes los guajes? Pues ahí entran en el lagar. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Vamos a verlos, a ver. Sí, además, si hay llagar, ya, ¿eh? Presta. Madre, qué pinta tiene ese llagar más buena. Nivelón. Hola. Ay, ¿Qué buena. tal? Voy a echar un traguillo. Venga, dai. Para que me Muy ponga buenas. aquí encantada. Nos pillasteis justamente tomando un culín. ahora Oye, mismo, pero ¿eh? vaya la que tenéis aquí montada. Ah, ¿estos Bueno, son los tus nenos? Pues estos son los mineros. ¿Quién es el grande y quién es el pequeño? Este y el grande, Y este Pablo, chico. y este y el pequeño. El pequeño. Aunque parezca al revés, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué os digo yo? ¿Son los únicos que tienes o tienes Y más? sí, no, que Dios sepa, estos dos. ¿Y lleváis vos bien? Sí, de momento. No, pasa bien. También de momento. ¿eh? ¿Y vais a quedar a vivir aquí? Yo soy el que vivo aquí. Tú ya vives aquí. Sí. Yo vivo aquí, sí. El día que está viendo el bien no ha llegado. El que viene a visitarme. Pero eso es muy bueno, porque yo vengo a visitarlo, entonces él prepara la comida y ya comemos nosotros dos aquí a cuenta de él. Sí, él es el que va a quedar, digamos, aquí un poco viviendo. Y bueno, yo lo que estoy haciendo es reparar un poquitín, pues para el fin de semana, pues bueno, para venir con la familia, los niños y eso. ¿Qué tienes, nenos? Sí, tengo dos guajes, sí. Dos guajes, claro. Sí, Aquí echan a correr por el prau. ¿Y tú? No, yo no, de momento no tengo Tú tienes un casoplón, pero sin rapacino. Bueno, ya tendré tiempo de llenarlo. Oye, habitaciones hay bastantes. No, voy a tener tiempo de llenarlo. Qué bueno. Soy bastante joven todavía. Hombre. Que me contaba tu padre hace un ratín que tenéis pomarada Sí, plantada. tenemos, bueno, a ver, ahora 6 años plantamos lo que hay alrededor de casa, lo que hay, bueno, unas pomaraducas alrededor de casa, y el año pasado, bueno, se cortó un monte ahí arriba y decidimos plantar una pomarada que vamos a tener que subir con arnenes, porque hay que tener sillas así. Bueno, Entonces, echas las manzanas. Pitas a rodar. Hay que poner ellos cinturón de seguridad. Sí, porque a se las manzanas esnucan. no, las manzanas el tema ya Caen pa' abajo. que caigan para abajo. Para poder recolectar un poco manzana, para, bueno, hacer un poco sidra, que es en realidad el nuestro hobby. Claro. No nos dedicamos a ello, pero bueno, yo lo que Pero nos gusta cuidado, es... ¿cuántos litros sacáis? No somos borrachos, ¿eh? No, hay muchas botellas sacamos cerradas. muchos litros. Hay muchas botellas cerradas. habla por sí. Se hacen, nada, aquí, a ver, se hacen espichas, a ver. Pero viene ¿cuántas- mucha gente. Botellas sobre unas 3.000 botellas anualmente o así. Vamos a lo rápido y a lo fácil y a... Pero tenéis una pila de detalles. ¿Este paisano quién ye? Es un paisano mallando manzana. ¿Pero de qué te has hecho? Antes... El hierro. El hierro, sí, sí. Ah, mira tú. Sí, sí. Madre, ¿y hicisteis vosotros este? Esto, Sí, sí. hizo mi padre. Sí, sí. Y Me muy muero. curioso. Me encanta. ¿Y esas madreñas psicodélicas qué? Bueno, esa madre ¿Cómo está- es? Bueno, esas madres además, bueno, tienen una pintura Están interior. pintadas. Mira, pues se ve. Sí, sí. que son dos trasgos, digamos. Uno escanciando, un chico y ella pues con una manzana en la mano. ¿Y quién hizo esa madreña? Esa es mi madre, que Me ella es la encanta. pintora en casa. Es la encargada de pintar todo lo que hay aquí que sea un poco el tema pintura, mi madre. ¿Y tenéis La- etiqueta? ¿Sidratán? Sí. Sí. ¿Y con los nombres? Esto de los nombres, cuando los hijos de mi hermano, mis sobrinos, eran pequeñinos, pues decidimos de hacer las etiquetas, estaban aquí, bueno, cuando pisamos y todo eso que andan por aquí, y decidimos hacer las etiquetas con los nombres de ellos. Y Ana y Alejandro. Sí, se llevan. llama Ana y Alejandro. Escucháis, ¿y cuándo tendréis la inauguración?
¿De qué? ¿De la, De la de casa. todo? Pues no sé. Ya tenéis ganes, ¿eh? Sí, sí, la verdad. 2050 por ahí. ¿Sabes lo que es eso? Cuéntamelo tú. Venga. Faltóme una cosa para contártelo, porque faltóme la bacenilla. Claro, ¿ves? Y que fuera blanca. Es el trono, Porque si ¿no? no Ese es lle- el si trono, no, si el no lle- trono. Digo, si yo, no mira lle lo que- blanca de ojalata, tampoco me hubiera Mira prestado lo que ponerlo. tiene ahí. Yo no Pero tengo bueno. nada más que añadir. ¿Eh? Bueno, oye. Nunca en la vida me habían enseñado un váter con tanto diseño. No, también te lo digo, si lo quieres y te gusta, yo te lo regalo. No me hace falta. Ya estamos dando cosas mal. Ya estamos dando cosas mal. Prueba a ver. Hace años hacía las veces. Atiende, pero Sin no, bajar los pantalones, ¿eh? no tengo ganas de nada. Ahora. Y Pero lo que digo yo, ¿eh? Y ergonómico. ¿El qué? Que lle cómodo. No, y es cómodo. Sobre todo cuando pilles una moña y pones aquí y quedas así. la cuenta. Me cago en 10, oye. Pero qué gracioso. Bueno, después de este momento, tengo que daros las gracias y voy a hacerlo desde aquí, desde este llegarín, a todos los vecinos y todos los vecines de este pueblo que nos recibisteis, bueno, como todos, de maravilla, de verdad, que estáis rodeados de agua, como bien dice el nombre del concello, Les Regueres y de Agüera, el pueblo. Y demasiada. No, pero sabéis hacer buen uso de ella, que es importante. Molinos, ferrerías, llagares, y una maravilla de sitio. Yo creo que las gracias también nos las tenemos que dar nosotros a vosotros, por supuesto. ¿Qué es esto? Y es Belén la que entrega, pues oye, un detallín, un presente al programa. Caray, pero En agradecimiento también a la visita cuidado, que vosotros nos hacéis. uno para cada uno Sí, sí. del equipo. Muchísimas gracias. Bueno, y todo un poco, a ver, Ay. esto y todo un poco un producto de aquí de Las Regueras. Y esto es un detalle del mi cuñado, no sé si lo conocéis, Luis Parades. Está hecho con cariño para el programa. Y una latina, la caja y de lata. Ostras, qué pasada. A ver. Él es el artista de la familia. Tenemos aquí un grabado, cuidado, ¿eh? Sí. Que no se... Claro, es que esto hay que saber sacarlo bien. Y tenemos esta casina chiquitina que forma parte de la instalación. Qué guapo. Es una cocada. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Qué guapo.